estuvimos hablando que había lo que se llamaba caída de voltaje, que si el voltaje en un elemento no era el adecuado, pues el elemento no trabaja, perdón, el aparato no trabaja, no el elemento. Si el voltaje es más alto, pues el aparato se quema. Que el voltaje de nodo es distinto al voltaje en el elemento, porque el voltaje en el elemento se define como la diferencia de sus voltajes de nodos. No podemos decir que el voltaje en un nodo es el voltaje en un elemento. El voltaje en un elemento es la diferencia de sus dos voltajes de nodo. Que una fuente de voltaje se puede definir como la diferencia de sus voltajes de nodos y que por lo tanto la corriente en una resistencia se puede definir como la diferencia de los voltajes de nodos entre R. Que el voltaje de tierra, que el nodo de tierra, perdón, en la práctica en un aparato, siempre es el chasis, la lata. Pero, por ejemplo, ya vemos nosotros que los aparatos, por ejemplo, los televisores, los LCD, los LED, toda esa papada, ya básicamente la parte de afuera solo es un pedacito de plástico. Ya no hay carcasa, básicamente. Entonces, lo que hacen es que internamente, donde está montado el circuito, se monta sobre un metal. La placa se monta sobre un metal y ese metal es el que hace el nodo de tierra. Ya en las refrigeradoras, en las estufas, en las lavadoras, las secadoras, todos los aparatos, los equipos de sonido que son más grandes, sí tienen lata. Y la lata siempre es el nodo de tierra. Que el nodo de tierra nosotros siempre va a estar identificado con esto y que su voltaje es igual a cero. ¿Por qué el voltaje debe de ser cero? Vamos a ver si a alguien se le ocurre. Recuerden que en la práctica el nodo de tierra es el chasis o la lata del aparato. Jacqueline Armijo, ¿por qué el voltaje en el nodo de tierra debería ser cero? No sé, ingeniero. Eli. Maeli Escoto. Ayer alguien me dijo que lo saqué de la clase y ni siquiera le pregunté. No sé, ingeniero. Perdón, no había escuchado. Jocelyn Bonilla. Porque es donde pasan la mayor cantidad de elementos resistivos. No. Karen Varela. No, no sé, ingeniero. Nadia. Para que no haya energía, no pase corriente, perdón. Sí, mi Si hija. su voltaje es cero, no habría corriente, ¿verdad? Sí, correcto. Básicamente eso es, mi hija, porque si en la lata va a haber voltaje y yo estoy trabajando con el aparato, cada vez que toque el aparato me va a pegar un guamazo, pues. Sí. Correcto, eso es básicamente por puro razonamiento. No puede haber voltaje ahí en la lata, porque entonces cada vez que yo fuese y tocase, por ejemplo, la estufa, me pegaría mi guamazo, pues. Eso es, les dije, en el aparato, por ejemplo, en la estufa, lo que se hace con el nodo de tierra es que ahí se conecta un cable y ese cable se lleva a una varilla que esté enterrada en la tierra, una varilla de cobre que esté enterrada en la tierra,
Y por cualquier falla que haya, en vez de que esa corriente circule a través de uno, como dice Nadia, circule por la varilla, la corriente. Ese es otro concepto muy importante. La corriente siempre busca el paso de menor oposición para circular. Entonces, nosotros vamos a presentar una pequeña resistencia. Somos conductores porque somos, yo creo que el cuerpo es 70% líquido. Entonces, al ser líquido, somos conductores de agua. Perdón, conductores de energía, de electricidad, pero el cable y la varilla de cobre son mejores conductores, entonces la energía busca mejor irse por ahí. No es que todo se va a ir por ahí, pero sí la gran parte. Nosotros vamos a recibir algún poquito de ese guamazo, pero no nos va a matar si está aterrizada. Si no está aterrizada, muy posiblemente nos dañe. Entonces, por eso el nodo de tierra se dice que su voltaje es 0. ¿Por qué? Porque si en la práctica el chasis de todos los aparatos que nosotros tenemos hubiese voltaje cada vez que los tocamos, nos golpearía. Oh, sería peligroso. Luego dice que el voltaje de nodo es el voltaje del nodo en cuestión hasta el nodo de tierra. O sea que el voltaje de nodo, este nodo 1 sería el voltaje desde aquí hasta acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. O podría ir yo de aquí a acá. O de aquí irme por todo este camino a decir que viene hasta acá. A eso se le conoce con el nombre de supernodo, que yo busco caminos más largos. Por eso se le llaman supernodos o supermayas, porque me voy por otros caminos, no por el más corto. Pero esos caminos los escojo porque se me hace más fácil. Que tal vez los voltajes ahí ya están dados. Entonces, por eso se buscan esa cuestión de supernodos y supermayas. Entonces, los voltajes de nodos son distintos a los voltajes en los elementos. El voltaje en este elemento es la diferencia de mis dos voltajes de nodo. El voltaje en este elemento es la diferencia de mis dos voltajes de nodo. Y así sucesivamente para todo. Para este elemento, mi voltaje sería este nodo menos este. Pero como sabemos que este es el nodo de tierra y este vale 0, aquí sí podemos decir que el voltaje en este elemento es el voltaje de nodo. Pero sabemos por qué, porque este vale 0, no porque estamos diciendo alguna loquera ahí. Siempre el voltaje en un elemento es la diferencia de sus dos voltajes de nodo. Pero en este caso, uno de sus nodos es el nodo de tierra, entonces el voltaje en la resistencia es el mismo voltaje de nodo. Es una vez que nosotros ya sabemos que todos estos conceptos, entonces comenzar a trabajar con él se nos puede volver un poco más fácil. El enunciado de análisis de nodo dice que nodo solamente es la sumatoria. Voy a tratar de ponerles las ecuaciones arriba porque no me da. ¿Cómo se llama? La ecuación en el nodo dice nada más la sumatoria de las corrientes que entran al nodo igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Eso es todo lo que tenemos que buscar. Entonces, perdón, se me había olvidado agregar algo ahí en el nodo de tierra, por favor, si pueden agregarle algo ahí entre paréntesis. En el nodo de tierra jamás se plantea ecuación. Nunca planteamos ecuación ahí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahí el voltaje es 0 y si el voltaje es 0 también la corriente es 0. No puede haber corriente, solo en el momento de falla que les digo. Entonces, lo único que hacemos es ver cuáles son las corrientes que entran al nodo y sumarlas. Estamos trabajando en el nodo 1. En el nodo 1, la única que está entrando es la fuente de corriente de 3 amperios. 3. Del nodo 1 sale I1 y sale I2. Entonces, eso es igual a I1 más I2. En nodo 2, lo único que me fijo de nuevo, ¿quiénes entran y las sumo?
y digo que eso va a ser igual a quienes salen y la sumo. Al nodo 2, ¿quién entra? I2, aunque esté definida aquí, yo sé que tiene que pasar a través del elemento y llegar aquí. I2 está entrando. Y del nodo 3, del nodo 2, ¿quiénes salen? I3 e I4. Desde la sumo. Solamente eso. No tengo que andarme fijando en más nada ahorita. Del nodo 3, Maeli, ¿cómo quedaría? El nodo 3 sería I4 igual a I5. I4 igual a I5. Correcto. Karen, nodo 4. Permítame, ingeniero. Es que estoy desde el teléfono y casi no veo la pantalla. Juan Sierra, nodo 4. En el 4 no se plantea ecuación ¿Por qué? porque no habría corriente. Porque no va a haber corriente, correcto. Pero dígame la ecuación, aunque sabemos que no. Em, Creo que entraría I1 I1, I3, I5, I6 Correcto. igual a 0. Igual a 0. Nodo 5 entonces, porque ahí sí se plantea. Deme el nodo 5. Tres igual a 6. 3 igual a 6. O no sé si. A ver. Sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen. Pucha. Solo fíjense quién entra y quién sale, como que eso no lo van a poder hacer. Sería 0 igual a I6. 0. Igual a I6 más 3. Correcto. ¿Quién entró aquí? Nadie. Entonces eso vale 0. ¿Quiénes salieron? 3 amperios y 6. Entonces, y 6 más 3, eso es todo. Yo no le veo ningún grado de dificultad a ver qué flechita entró a una cosa y cuáles fueron las que salieron. Eso es todo lo que hay que hacer. Ver quién entra, sumarlas, ver quién sale y sumarlas. Eso es plantear el sistema de ecuaciones. Pero de nuevo llego al problema de que mi sistema de ecuaciones, así como está ahí, no se puede resolver porque simple y sencillamente tengo 6 incógnitas y solamente 4 ecuaciones. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos a poner las corrientes en función de los voltajes de nodos para que el sistema me quede par. ¿Por qué? Porque tengo 5 nodos, menos el de tierra, que vale 0, son 4. Y tengo 4 ecuaciones, entonces me va a quedar un sistema par. Entonces, aquí comenzamos nosotros a decir lo siguiente. Ojo, ahorita voy a comenzar a poner polaridades, pero solo la voy a poner unas 2 o 3 veces lo más.
¿Por qué? Porque si no el el circuito queda cargado de babosadas que después no me permiten ni siquiera visualizar bien, porque cuando se carga mucho, se satura de mucha papada, entonces ya hasta me dificulta. Pero vamos a poner I1 en función, en función de los voltajes de nodo. ¿Dónde está I1? Aquí. ¿Cómo está definido I1? Hacia abajo. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente en una resistencia siempre entra por positivo y sale por negativo. Entonces, si está definida aquí, quiere decir que entró por positivo y salió por negativo. Entonces, mi corriente se define como la diferencia de sus voltajes de nodos entre el valor de la resistencia. Positivo al nodo que le tocó positivo, negativo al nodo que le tocó negativo. Y en este caso, I1 sería B1 menos B4 entre 2. Pero sabemos que el nodo 4 vale 0, entonces I1 es B1 sobre 2. I2, otra vez, el signo va para allá. Perdón, la corriente me dice su dirección va para allá. Por lo tanto, quiere decir que aquí es más y aquí es menos. Entonces, sería a positivo le tocó a B1, negativo le tocó a B2. B1 menos B2 sobre 1. Y 3 es la corriente en una fuente de voltaje. Y 3 dice que es la corriente en una fuente de voltaje. Y la única manera que nosotros tenemos de definir corriente es la diferencia de voltajes de nodo entre la resistencia. Pero esto no es resistencia, esto es fuente. Esto no se puede definir así. Y 4 es la corriente en una resistencia. Ya no voy a poner signos, porque de nuevo, ese montón de signos ahí se carga mucho el circuito. ¿A qué sería igual I4 entonces? ¿Vamos a ver a alguien? B2 menos B3 entre 2. No, mija. Como su dirección es hacia allá, positivo aquí. B2 menos B3 entre 2. Correcto. Y 5. Vamos a ver. B3 entre 3, ingeniero. Deme toda la ecuación. B3 menos B4 Ajá, entre 3. correcto. Pero sabemos que B4 vale 0 porque es el nodo de tierra. Y 5 es B3 sobre 3. ¿Y 6 alguien más? Y 6 sería igual a B5 menos B4 sobre 2. Correcto. Pero de nuevo, B4 vale 0. Y 6 es B5. Entonces, aquí es... Cuando no tenga bien enfocado, acuérdense. Aquí es donde podemos explicar el por qué nodo de tierra resulta que sea mejor aquel nodo al que llega la mayor cantidad de elementos resistivos. Y a nosotros en la teoría nos complace eso porque el sistema de ecuaciones se reduce. Es solo por eso. Si se fijan, 3 de nuestras corrientes quedaron en función de un solo voltaje. ¿Por qué? Porque el nodo de tierra fue aquel que escogimos como el nodo al que llega la mayor cantidad de elementos resistivos. Si nosotros hubiésemos escogido, por ejemplo, el nodo 5 como el nodo de tierra, si se fijan en el único que aparece el nodo 5 sería aquí. Entonces, esta ecuación me hubiera quedado en función de 2, esta me hubiera quedado en función de 2 y solamente esta en función de 1. Por eso es que se hace así, para que el sistema se reduzca, no la cantidad de ecuaciones, porque esas van a ser las mismas,
¿Por qué? Porque el número de nodos es el mismo. Lo que reduce es el sistema de ecuaciones, que no se vuelve tan grande, se vuelve un poquito más pequeño. Lo otro es que tenemos que tener bien claro que si nosotros, ojo, vamos a hacer bien claro, esto es, practíquenlo, porfa, para que cuando estén en el examen estén conscientes de qué hacen. Si yo decidí que este fuese mi nodo de tierra, mi nodo 1 sería de aquí a aquí. Pero si yo decidí que este fuese mi nodo de tierra, mi nodo 1 ya no sería de aquí a aquí, sino de aquí a aquí. O de aquí a aquí. Si yo decido que mi nodo de tierra es este, entonces mi voltaje de nodo 1 sería de aquí a aquí. O de aquí a aquí, por donde yo quiera. No importa el camino que escoja, pero siempre tengo que llegar a mi nodo de tierra. Entonces, ojo. Si yo cambio mi nodo de tierra, mis voltajes de nodos van a cambiar. ¿Por qué? Porque mi nodo de tierra está en otro punto y el voltaje de nodo es desde donde yo quiero a mi nodo de tierra. En este caso, en este camino. Pero si yo cambié a este, mi nodo de tierra, ahora mi nodo de tierra va a ser de aquí a aquí. Si yo cambio, mi nodo de tierra van a cambiar mis voltajes de nodos, pero no van a cambiar los voltajes en los elementos. Esos no pueden cambiar. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque el elemento está diseñado para trabajar a un voltaje. En la práctica, el nodo de tierra es único. Yo no puedo decir en la práctica, ve, ya no quiero este, lo voy a llevar aquí. Porque entonces tendría que cambiar todo el diseño. Porque en la práctica, el nodo de tierra, otra vez, es la lata. Esa no cambia nunca. Otra vez, en aquellos aparatitos, como los televisores ahora, que solo es es más, la lata que estoy utilizando. Creo que esta papada no es lata, todo es plástico. Entonces, internamente lo que se hace es que se construye una base sobre la que se pone la placa donde están todos los dispositivos, y la base esa, que es de metal, esa se convierte en el nodo de tierra. En la práctica no podemos andar cambiando eso, podríamos cambiarlo, pero cambiarlo significaría cambiar todo el diseño. Entonces ahí no da. Es como en las mallas, cuando tenemos los circuitos en las mallas y nosotros redibujamos el circuito para sacar una fuente de corriente, por ejemplo, para afuera. Nuestras corrientes de malla cambian, porque solo el hecho de antes tenerla aquí, ponerla afuera, ya las corrientes de malla cambian. Pero no cambian de nuevo los voltajes en los elementos. Y si no cambiaron los voltajes y no cambió la resistencia, por lo tanto no cambia la corriente. Y si no cambia la corriente y no cambia el voltaje, por lo tanto no cambia la potencia. O sea, todo se liga en una sola cosa. El hecho de que nosotros, por ejemplo, en mallas o en nodos, cambiemos nosotros nuestro circuito para captarlo de mejor manera, eso es lo que se conoce, dijimos, como topología de red. Eso es solo la forma en cómo se mira, pero eléctricamente cambió. Eléctricamente sigue siendo lo mismo. Eléctricamente sigue siendo el mismo. Solamente es que lo dibujamos diferente. Porque incluso hasta decimos, si lo quiero sacar de aquí y lo paso para acá, ¿dónde lo voy a conectar? Exactamente entre los mismos puntos donde estaba el elemento anterior. Él no es que cambie eléctricamente. Lo que cambia, por decirles así, es la pinta. Es como un pantalón que digamos, lo que cambia es el color, lo que cambia es la talla, pero sigue siendo el mismo pantalón. Ojo con eso, no se vayan a equivocar. Es aquí, por ejemplo, yo quisiese
mover esta resistencia y esta fuente para acá, lo puedo hacer. En lugar de haberla dibujado para acá, la puedo dibujar para acá y el circuito sigue siendo el mismo. Solamente es que está dibujado de una forma diferente. No, ve, antes de que se me olvide, que se me había olvidado, ahí enviaron una serie de recomendaciones para que a la hora de ingresar a examen las tomaran en cuenta. No sé si se las han, ya las conocen. No. Ayer en una clase a mí sí me las mostraron. ¿Solo se las mostraron o les enviaron algún documento? A mí solo la mostraron. Correcto. Entonces voy a tratar de buscar yo esas babosadas, un montón de paja ahí que ponen y a ver qué tal. Pero yo no creo en esa cuestión. Como ahora que cuando uno va a los bancos o a una ferretería, lo que sea, y empiezas con aquella paja y son los medios ni voltean a ver. Ahora lo que sí siguen echándole es agua ahora, porque ya ni siquiera huele. Que antes era que solo al guaro me lo relacionaba cuando olía esa cosa. Ahora ya ni huele, ya es más agua que otra cosa. Estas medidas de bioseguridad, de nuevo, ojalá, hijos, cuando vayamos a examen, de nuevo, las medidas de bioseguridad, por mucha paja que nos den y por mucha teoría que nos den, las medidas de bioseguridad las adaptamos nosotros mismos. Ingeniero, voy a mandar ese documento al grupo para que lo tengan. Si lo tiene, amor, por favor, mándelo al WhatsApp. Listo. Gracias, muchísimas gracias. Si alguien puede llevar su spray y echarle a la silla, échele, mijo, que yo no acostumbro a yo las manos y nada más. Pero si pueden, yo miro gente que ahí anda con su botecito que hasta para abrir una puerta bañan las papadas esas. Cada quien se cuida como quiere. Cada quien sabrá su salud. Yo que les digo, ya tenemos 2 años, ¿no? En marzo vamos a cumplir 2 años. Yo digo que a mí esa papaya me si mi esposa lo tuvo 2 veces. Mis nietas, mis hijos. ¿Cómo es que yo no? Pero yo no he sentido nada. Más seguro es que sea asintomático. Pero creo que a todo el mundo ya en estos 2 años, yo creo que a todos ya nos pega. A no ser que alguien sea increíblemente cuidadoso. Pues sigan esas recomendaciones por cualquier cosa, porque nos dicen que se las digamos, pero les digo, sinceramente, cada uno de nosotros debe tomar en cuenta sus medidas de seguridad para mover. Y aquellos que desgraciadamente tienen que utilizar transporte público, pues todavía más. Todavía ser mucho más preventivo, ¿no? Porque siempre hay gente que no previene nada. Que les digo que yo soy así. Yo lo que hago es me pongo mi mascarilla, me lavo las manos con jabón y el alcohol ese y ahí voy. Pero yo no ando ese bote. Cada quien sabrá cómo hacer por cualquier cosa, ¿va? Para que el viernes que nos veamos tengamos la mayor seguridad posible de nuestra salud. Ahora que ya tenemos todas esas cosas, voy a sacar el sistema de ecuaciones, pero solo se los voy a mostrar al final, porque con esta papada pues, no me queda chance de nada y no puedo borrar. La pizarra, a pesar de que es grande, no me queda espacio. Lo único que voy a hacer es sustituir todas las corrientes en función de voltajes de nodo en las ecuaciones que me quedaron en función de corrientes. ¿Para qué? Para derivar un sistema que me va a quedar en función de voltajes de nodo. Ya vamos a ver. El nodo 1 dice 3 igual a I1. ¿Quién es I1? B1 sobre 2.
Más I2, ¿quién es I2? Más B1 menos B2 sobre 1. Va a ser 3 igual a 3 medios de B1 menos B2. Primera ecuación. No 2. I2 dice B1 menos B2 menos I3, la voy a pasar para el otro lado. Esa I3 no se conoce y la voy a dejar menos I4 menos B2 menos B3 2 igual a I3. Entonces esta ecuación quedaría B1 menos 3 medios de B2 de 3 sobre 2 igual a 3. No 3. Y 4 igual a 5. Y si 4 es igual a B2 menos de 3 sobre 2 menos I5, que lo voy a pasar para el otro lado. Menos de 3 sobre 3 igual a 0. Esto nos va a quedar B2 sobre 2 menos 5 sextos de B3 igual a 0. Tercera ecuación. Y al final, el nodo 5, que sería I6, que es B5 sobre 2, igual a 3. Menos. Al final, nos queda ese sistema, miren. Ay, fuera el celular. Dios, cuando jode esta papada. Nos quedó las 4 ecuaciones que teníamos antes, que estaban en función de corrientes de malla, en función de corrientes de los elementos. Pusimos las corrientes en función de los voltajes de nodos y llegamos a este sistema. ¿Podremos resolver el sistema o no? Creo que tenemos 5 variables y 4 ecuaciones. Ajá. Eso es lo que hay que... Ahí es donde yo ya no ayudo para nada. Porque ya eso es matemática pura. Ah, perdón. Pero sí, ustedes saben, por ejemplo, ahí tienen, vaya, voltajes de nodos. ¿Cuántos dijimos? Que eso no tiene ninguna grado de complejidad. Dijimos, eran 5 nodos. Pero de los 5 nodos, el nodo 4 era el nodo de tierra, valía 0. Por lo tanto, solo nos quedaban 4 incógnitas. ¿Quiénes son esas incógnitas? B1, B2, B3 y B5. Aquí, ¿quién está ahí que no es voltaje de nodo? I3. I3, correcto. Y hemos dicho, si lo vamos a hacer por mallas, que todas las ecuaciones nos queden en función de corrientes de mallas. Si lo vamos a hacer por nodos, que todas las ecuaciones nos queden en función de voltajes de nodo. ¿Quién no es voltaje de nodo? I3. ¿Quién es I3? Es la corriente definida en la fuente de voltaje. De nuevo, otra vez, I3 es la que me está causando el problema. Pero de nuevo dijimos, quien me genere el problema, me resuelve el problema. ¿Quién me generó el problema? La fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque en la fuente de voltaje se definió I3 e I3 no lo puedo definir como una diferencia de voltajes de nodos entre la resistencia. Pero sí puedo definir mi voltaje de la fuente
la fuente o el voltaje de la fuente como la diferencia de sus voltajes del nodo. S3 se puede definir como B2 que le tocó negativo menos B4 que le tocó negativo. Pero B4 vale 0, B2 vale 3. Volvamos otra vez al sistema. Como andamos buscando voltajes de nodos, ¿qué podría hacer yo ahí? Podía sustituir B2, que ya lo encontré, que es igual a 3.